Entonces nos vamos a ubicar en la clase número 3, porque ya vimos la primera, la segunda. Ahora tenemos la clase número 3, seguimos con nuestro estudio. Estamos en el libro de Éxodo. Okay, entonces tenemos ¿cómo se titula la clase número 3? Porque usted ya tiene el libro. Ok. Nuestras acciones tienen consecuencias. Podemos escoger nuestras acciones, mas no las consecuencias. ¿Verdad que no? Ellas van a venir regardless. Sea para bien o sea para mal, vamos a tener una consecuencia. Consecuencias de una conducta equivocada. ¿Recuerda? Pues hablamos del niño Moisés, cómo el Señor, ¿verdad?, lo libró, ¿verdad?, aún de la muerte misma. Ahora vamos a hablar de un Moisés ya maduro. Moisés maduro, por lo menos en años. Espiritualmente, todavía no tanto, ¿verdad? Pero vamos a ver porque la palabra del Señor nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Corintios: y estas cosas os escribí como ejemplo a vosotros. Entonces, nosotros cada vez que vemos las historias que están del Antiguo Testamento, nos las enseña el Señor porque es más fácil aprender de la experiencia de otros, hermanos. ¿Verdad que sí? Que si uno se llevara por el consejo de los viejos, llega viejo. Pero cuando uno cree que sabe todo y que le están diciendo es porque, usted ya pasó por ahí, déjeme vivir mi vida. Entonces nosotros vamos a aprender de algunas acciones que el siervo Moisés, hermano, ¿verdad?, el gran libertador, ¿verdad?, también tenía sus pies de barro, como decimos nosotros. Tenemos la base bíblica, estaremos consultando el Éxodo capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 22. Y tenemos el pensamiento central. ¿Quién me lo quiere leer? Ya sabía. Vamos, Emily, te voy a dejar ser la primera. Muchas veces la pasión y el celo desmedido ofuscan la mente del ser humano de tal forma que puede llegar a cometer actos deplorables y vergonzosos. Ahora explíqueme, porque usted es la primera. A ella le gusta leer, pero no le gusta explicar. Ok, pero sí puedes decir, sí puedes aportarnos algo. Que por algunas veces, por no sé, bueno, por no tener experiencia o no tener inteligencia, uno comete errores. Uno debe de pensar en lo que va a hacer. Si no piensas, Ya. Ok. Como quien dice, hay un dicho para los constructores, para los carpinteros especialmente. Dice, measure twice, cut once. Mide 2 veces y solamente tendrás que cortar una vez. Pero nosotros, we cut 3 times and it's still too short. Lo corté 3 veces y sigue estando corto. Pues entre más corta, más corto va a estar, ¿verdad? Entonces, lo que está hablando muchas veces habla de, ¿cuántos creen que nosotros los seres humanos estamos compuestos de algo que se llama sentimientos? Y la manera de expresarlos muchas veces no es la correcta, ¿verdad? Nuestras pasiones. Cuando la Biblia dice, hombre sujeto a pasiones como las que tuvo Elías. ¿Y qué mejor ejemplo? Elías era un hombre apasionado, hermano. Usted, cuando le tocaba profetizar, hermano, y profetizar y hablar de Dios y enfrentar hasta el rey Acab mismo, él lo hacía con mucha fuerza. Pero cuando sus niveles de pasión se bajaban, se iba al otro extremo y se escondía en las cuevas. Entonces, en un tiempo de pasión y de alterarnos, podemos cometer errores graves. Yo he sabido de gente, hermano, que se ha alterado tanto que le ha dado derrames por un enojo. Y de repente quedan trabados allí y qué triste. Y hermano, curiosamente, sé de 2 casos de gente cristiana, líderes,
Wow, yo digo, Señor, ayúdanos, Padre, para no quedar así. Y imagínese usted llegar 2 domingos después con la boquita torcida. ¿Y qué explicación puede dar usted? Hermano, por más que lo quiera maquillar, y entonces la cuestión es que después nos dimos cuenta de la misma esposa, me dijo, no, es que se enojó usted. Y yo digo, wow, digo yo, ¿quién lo mira al hermano? ¿Verdad? Entonces, es algo tremendo. Entonces, esto, cuando la pasión, hermanos, es desmedida, cuando no hay el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, podemos cometer errores graves. ¿Cuántas personas, hermanos, terminan en una cárcel o terminan haciéndole daño a las personas? Usualmente, a la persona más cercana y a la persona que más queremos es la que más dañamos. Por una pasión desmedida, por un impulso ofuscado en ese momento, como dice aquí. Entonces, se pueden cometer actos deplorables y aún vergonzosos, dice aquí el autor. ¿A quién recuerda ustedes que hizo un acto deplorable y vergonzoso? No, pero hay uno que se desnudó, que tomó mucho. Dos casos hay en la Biblia. Lot fue uno de ellos. Y Noé también, ¿verdad? ¿Qué pasó? Por haber tomado una mala decisión. Y oiga, y usted ve eso muchas personas, hermano, que cuando toman, hermano, ahí andan abrazando hombres. Es bien tremendo. Y yo te quiero mucho. Y yo, óigame, yo le voy al Necaxa, les digo yo, ¿verdad? Es algo tremendo porque no pudieron sujetarse, porque no hubo dominio propio para poder moderar, ¿verdad? Su personalidad, su carácter en este caso. Esto es cuestión de carácter, no de personalidad. El carácter es moldeable. ¿Me escucha esto? El carácter es moldeable, la personalidad es única. Usted nace con una personalidad. Son cosas que nos definen a nosotros, nuestra manera de hablar, nuestros gestos, nuestra manera de caminar. Usted sabe, ha oído algunas veces que usted, esposas que están aquí, no me pueden dejar mentir, que ustedes por el sonido de los pasos saben que es el esposo que viene. No tienen que hacer mucho. Allá viene el viejo o alguno de sus hijos. Eso es parte de la personalidad. Ahora, Dios moldea nuestro carácter y Dios hizo un trabajo en el corazón de Moisés para después ser llamado el hombre más manso del mundo. Más manso, siervo manso. El texto áureo, si me puede ayudar la hermana Ruth, por favor. Le presto los lentes. Áureo. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Amén. ¿A dónde está eso, hermana? Hechos 7:25. Nótese, hermanos, que algunas de las cosas que aprendemos acerca de Moisés, Dios las revela hasta en el Nuevo Testamento. Que no vemos ahí, dice el libro, la carta a los Hebreos, es la que nos dice que él fue criado, dice, en las ciencias de los egipcios. Eso no está en el Antiguo Testamento, es hasta en el Nuevo Testamento. Y aquí el libro de los Hechos nos da una indicación de los actos que Moisés hizo en ese momento. ¿Usted sabe por qué le llamamos texto áureo? ¿Alguien sabe? Porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Y eso lo vamos a repetir en todas las clases. Como un versículo clave.
Un versículo clave. A eso se le llama el texto áureo. Ok, ahora sí vamos a entrar a la lectura antifonal. Creo que eso es lo que sigue, ¿verdad, hijo? Sí. Lectura antifonal significa pues de que yo voy a leer la letra que está más bold y ustedes la que yo no puedo leer. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 2:11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Si supieran cómo se escucha desde ahorita. Versículos 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a sus ovejas. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Amén. Vamos a ver los datos generales acerca del tema, la enseñanza, la misericordia, compasión y el espíritu servicial deben ser virtudes que resalten en todo creyente. ¿Quién es el autor de esta enseñanza? Moisés. Los personajes que vamos a estudiar. Moisés, un egipcio, 2 hebreos, Faraón, las 7 hijas de Reuel, que también es Jetro, suegro de Moisés, Reuel, Séfora, esposa de Moisés, Gersón, su primer hijo. Fecha es el año 1532 a.C., tenía 40 años cuando huyó de Egipto. Lugar, Egipto, probablemente en la tierra de Gosén, parte este del río Nilo, la tierra de Madián, al este del Golfo de Acaba y parte de la península sinaítica. Ok, esos son los datos generales acerca del tema. En primer lugar, vamos a ver este versículo 11 del Éxodo capítulo 2, marca el inicio de un nuevo capítulo de la extraordinaria vida de Moisés. Sí, hija. Ok, vamos a ir al mapa entonces. Por favor, pónganme el mapa. Ok, esta que está aquí es el Sinaí. Es la península porque tiene esta forma así que se meta. Las penínsulas son extensiones de tierra que se meten al mar. Este es el mar Rojo. No, pero sí, el mar Rojo. Uno de los dos. No recuerdo, no puedo ver porque está bien opaco.
pero esta es la península de Sinaí, que es lo actualmente los saudíes, esos lugares, para referencia. Ellos son los que tienen el dominio sobre esas tierras. Ok, entonces iniciamos con un Moisés pequeño y nos dimos de cuenta que fue criado en el palacio, ¿verdad? Ahora, a sus 40 años, se dispone a salir. Hermano, aparentemente, obviamente, Moisés nunca olvidó sus raíces. Interesantemente, podemos ver que cuando él ve que el egipcio estaba golpeando, dice, él vio que estaba golpeando ¿a quién? Dice, a uno de sus hermanos. Él se identificaba, no sé qué tan buena calidad eran los espejos de aquel tiempo, pero él miraba sus rasgos, no pertenecían directamente, por más quizás rapado que estuviera de su cabeza, porque los egipcios acostumbraban a raparse todos los vellos de su cuerpo. Cuando digo todos, desde el aquí hasta la planta de los pies. Ajá. Una de las cosas que podemos ver es cómo esa madre se ocupó de corta edad poco tiempo. En muy poco tiempo, su madre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Le inculcó, ¿verdad? Los valores. Él conoció, digamos, quién era sus raíces. Hermano, usted es cierto que sus hijos han nacido aquí en este país, pero usted tiene un compromiso de enseñarle nuestra lengua, el español. Usted no les está enseñando algo malo, hermanos. Miren que algunos que no podemos ni hablar ni inglés, pero les hablamos inglés a nuestros hijos, ¿verdad? Y es bueno que ellos sepan de dónde venimos, que usted le diga, mira, yo nací en un pueblito tan amandapio, de donde usted venga, hermano, pero que sepan cuáles son sus raíces, sus ancestros, y aún, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, mis hijos, ya va a ser otra generación todavía. Entonces, la generación de nuestros ancestros, de nuestros padres. Usted sabe cómo cuando ellos cuando salen en el Éxodo, los huesos de José, dice, los llevaron de regreso a la tierra, dice, de nuestros ancestros. No hay privilegio más grande para un judío que ser enterrado allá, porque ellos nunca dejan de sentir eso. Pues Moisés no era la excepción, ¿verdad? Moisés también, su madre Jocabed, hermanos, llegó el momento que tuvo que llevarlo. Ustedes se recuerdan también, Samuel también así fue, ya cuando tuvo que llevarlo, pero año a año dice que ella le llevaba una túnica. Hermano, una túnica. Cada año, imagínese, Ana se tenía que imaginar ya de estar, ya es T4, T5, T6, ¿verdad? Pero como ese niño siempre ha sido desarrollado, le llevaba 2 tallas más adelante. Bendito sea el Señor. Entonces fue entregado a la hija de Faraón para ser crecido, pero aún así él no olvidó. No olvido. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que esas cosas que nosotros sembramos en nuestros hijos, eventualmente, hermano, como un chispazo, vienen a ellos, a la memoria. Algunas cosas que usted se recuerda, hermano, de su niñez. ¿Cuál es su primer memoria de su niñez, hermana Alicia? Sí, vamos. Cuando yo estaba pequeña, ella decía con transformado. Me llevaba a comer al colmado, le dicen. Ajá. Siempre galletitas o salas con pan, y eran cosas bien bonitas que ella hacía, que yo siempre me acuerdo. Ese era el único que recuerdo que yo tengo de mi Ese es su primer recuerdo de su infancia, ¿verdad? Pues son esas cosas que se graban y que no se pueden olvidar nunca. Yo me recuerdo cuando yo tenía 3 años, hermano. ¿Me puede creer? Mi hermano mayor que yo, que tenía 2 años más adelante, él ya estaba en el kinder. Y me llevó al kinder, él llevó al hermanito. Pero yo era así de gordito, hermano. Y me subí a los columpios y reventé los columpios, hermano. Y no se me puede olvidar eso. Que llegó mi hermano José Lisandro y le dijo, no vuelvo a llevar a este niño.
Y no me volvió a llevar nunca. Cuando yo llegué de regreso, cuando ya me tocó ir al kinder, yo fui a ver, ya lo arreglaron o no. Entonces, Moisés no se olvidó de estas cosas. Estas cosas estaban grabadas en su corazón, esas palabras, ¿verdad? Quiero que por favor vayamos al libro de los Hechos 7:22, que es nuestro texto áureo, ¿verdad? No, el 25 es, pero empezamos desde el 22. Hechos 7. Gloria al Señor. Aquí es donde dice, ¿quién lo tiene? Hermano Eduardo, tú lo tienes. 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. El 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hasta el 25, hijo. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Okay. Él sale ese día, le da por hacer, que pudiéramos decir, un paseo en el reino, en cualquier lugar del reino. Y casualmente llega a un lugar donde estaban obreros laborando. Y comienza a darse de cuenta, ¿verdad? Lo que por lo menos en 40 años quizás él no había visto de primera mano. Tal vez había escuchado. A lo mejor su madre le dijo, ¿sabes qué? Este faraón no es el mismo faraón que estuvo cuando nuestros ancestros vinieron aquí. Las cosas se han agravado. Las cosas están difíciles. Sufrimos persecución. ¿Y con qué intenciones? La Biblia no nos dice, ¿verdad? ¿Qué fue? Si simplemente, ¿verdad? Fue un paseo, o a lo mejor había algo en su corazón que en ese día, y como Dios es el que sujeta todo, y su soberanía y su providencia, pone las piezas donde deben de estar, en el momento que deben de estar, y a la hora y en el lugar que deben de estar. Él sale y lo primero que encuentra, pues es alguien maltratando. Y él, lo primero que dice el autor, que es Moisés mismo, es uno de mis hermanos. Pregunta para usted, ¿qué usted siente cuando hablan de sus hermanos? O comienza a decirle, si yo sabía. ¿Verdad? Podemos hacer dos cosas, hermano. O nos puede molestar, o nos vamos a unir también. ¿Verdad? A ver, cuenta, porque yo me sé otra de él. Esta es la que usted sabe. Pero esto ya es confirmación. ¿Verdad? ¿Qué sentimos nosotros cuando nuestros hermanos son maltratados? Acuérdese lo primero que dijimos, vamos a aprender de los errores de otros, ¿verdad? Obviamente no estamos llamados a ejercer violencia, pero sí debemos defender a nuestros hermanos. Sí debemos de, por lo menos, decirle, ¿sabes qué? Él no está aquí para defenderse. ¿Por qué no mejor evitamos este tipo de pláticas? Yo recuerdo que en una de las oficinas del colegio, de seguro allí comprende chambre, chisme, ¿sí? Entonces pusieron un rótulo que decía, 0 chismes aquí, engrase la lengua con miel. O sea que ahí había chambre bastante. Engrase la lengua con miel, ¿verdad? La miel es para hablar bien, ¿verdad? Para no decir cosas malas. Entonces, comenzamos por ahí. Él siente que en su corazón que no es correcto. Dios nos ha dotado a nosotros, hermanos, ha puesto en nosotros la conciencia de justicia. Por eso es que nosotros nunca disfrutamos cuando gana el malo, hermano. Siempre disfrutamos cuando gana el bueno.
Imagínese usted la novela que 7 meses estuvo usted para que la mala se quede con el bueno. ¿Verdad que no? Que no vale la pena. Usted el día siguiente cuando va, yo no sé, pero allá en mi país habían lavanderos públicos, hermano. Cuando se ponían a lavar a aquellas mujeres y a contarse todos los chambres de la cuadra y las novelas también, ¿verdad? Ahora hay salón. Ay, hermano. Aquí nos confesamos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ok, entonces él siente que no es correcto lo que está sucediendo, pero tiene una reacción, bendito sea el Señor, desmedida. Vayamos pues al desarrollo del estudio. Moisés desea conocer la condición de su pueblo. Leamos desde el versículo 11 hasta el 14 de Éxodo capítulo 2. Por favor, si me ayuda el hermano Nelson. Éxodo 2, del 11 hasta el 14. Amén. En aquellos días sucedió que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, su hermano. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y le escondió en arena. Y al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Amén. Observemos aquí los verbos que están dentro de esta oración. Lo primero dice: él salió, él vio, observó, miró, viendo, mató y escondió. El verbo, usted sabe que en la oración implica acciones. Estas fueron las acciones que si nosotros fuéramos unos detectives, entonces nosotros comenzamos a hacer un cronograma de los acontecimientos. ¿Qué es lo que impulsó? ¿Cuál fue el motivo, verdad, por el cual él tomó tal determinación? Estas expresiones describen el triste episodio de una acción violenta de quien vendría a ser el gran líder legislador del pueblo de Dios. Él, hermanos, a pesar de estar dentro de un gran propósito del Señor, ¿verdad?, de que Dios habría de tratar con su a partir de este momento el Señor comienza a hacer un trato con él, ¿verdad? Sin embargo, cometió un error grave, hermano. Él pudo haber parado la pelea sin necesidad de ser un pecado capital en ese momento, ¿verdad? Él se enojó, hubo, pudieran decir, una pasión y un celo, digámoslo así, un celo por defender una causa justa. Pero muchas veces, hermanos, aunque estemos defendiendo algo justo, y se lo digo, hermanos, gracias a Dios, yo le voy a decir, puedo contar de que en esta iglesia, pues yo digo gracias porque no soy el pastor de la iglesia en Corinto. Porque qué iglesia esa, ¿verdad? Ahí habían pasiones, hermanos, desmedidas, de pecados de todos, pero aún así también el Señor me ha permitido estar en otras, congregaciones, donde hay gente que, hermano, tiene la razón, pero son malcriados. Son malcriados, no saben cómo decir las cosas, cómo medir sus palabras. En una oportunidad yo escuché hasta malas expresiones. En otra oportunidad, hermano, no estoy para contárselo ni usted para escucharme, pero se iban a ir a los golpes, hermanos, dentro de la congregación. Y le digo, hermanos, ustedes ya se dieron cuenta en qué lugar están. Y porque ya iban ellos dentro de un cuarto ahí, solo si hubiera oído así, mira, pa, pa. Pero gracias al Señor, hermanos, que el Señor lo pone a uno
en los lugares para poder evitar. Y digo yo, bienaventurados los pacifistas, dice el Señor, ¿verdad? Porque a pesar de que uno de ellos, siempre que hay una discordia, uno de ellos tiene la razón y el otro no. Pero a veces ese mismo que tiene la razón tiene pasión desmedida y dice cosas y no tiene las maneras para poder decirlas también. Y eso es bien importante que nosotros aprendamos, que midamos nuestras palabras y que vayamos aprendiendo un vocabulario santo. Muchas personas, hermanos, nos equivocamos y creemos que el principal motivo y propósito de que el Señor nos haya salvado es para que seamos felices. Y fíjese que no es eso. Es que seamos santos. Es que alcancemos madurez espiritual. Es que lo alabemos. Hermano, cuando usted alaba al Señor, difícilmente usted puede ofender a alguien. Cuando usted busca la santidad, hermano, difícilmente. Pero no vamos a decir tampoco que somos perfectos. Y en este momento, como les digo, a pesar de que ya él había alcanzado una madurez en edad, 40 años tenía ya. Y aparentemente 40 era como tener 20 ahora, hermano. Fuerte, macizo. Y a lo mejor, y como él comía, hermanos, de lo mejor de allá, él estaba más desarrollado, quizás sus músculos y su fuerza. Pero hay algo que dicen en las artes marciales, que les enseñan a ellos, mediante la disciplina, les enseñan a moderar su carácter. Usted no ve un karateca ahí dando patadas ahí. No, a lo loco. No, esa gente tiene cierta disciplina. Les enseñan que utilizar la fuerza, hermanos, es el último de los recursos. Antes de todo eso está la diplomacia, está la educación, está el respeto. Y lastimosamente, pues, él se encuentra. Este triste episodio es una acción violenta de quien vendría a ser el gran líder, el legislador del pueblo de Dios. Por otro lado, el penoso cuadro que observó y el trato inhumano que un egipcio daba a uno de los hebreos, sus hermanos, no se prestaba para que se quedara con las manos cruzadas en una actitud de indiferencia. Aquí es donde tenemos que aprender, hermano. No podemos ser indiferentes ante el abuso. Cuando usted mire que alguien está abusando a alguien. Pero ahora, hermano, esta cultura, la cultura de hoy, usted ve cuánta violencia. Usted ve, lo primero que hacen es agarrar el celular, hermano, para ver la pelea, para grabarla, para agarrar likes, para dar la primicia, ¿verdad? Miren, hermanos, allí Moisés no agarró el celular, él agarró y desafortunadamente fue a hacer y cometió, no midió su fuerza, ¿verdad? Para poder tomar venganza con sus propias manos, pero no debemos de ser indiferentes. Si usted es varón, ¿verdad? Y usted puede separar, usted ve que alguien está abusando a un niño, usted ve que alguien está abusando a una mujer, usted tiene que tratar de hacer algo para poder desescalar, hermanos, el pleito. Uno de los principios que se les enseñan a las personas de la policía no es escalar los conflictos, sino desescalar los conflictos, es traer calma. Pero lastimosamente, hermanos, no es así. Los policías muchas veces, hermanos, pierden la razón y abusan. Ahorita no hace mucho vimos como una señora murió, la mataron, una señora en su casa, en su propia casa. El policía reaccionó, ¿verdad? Absurdamente. Y la señora ¿qué le va a hacer con una olla, hermano? ¿Qué puede ser alguien? Y él le disparó y la mató. Imagínense cuando este hombre llegue a su casa. ¿Qué hice? Qué tremendo. O sea, yo creo que después de esto Moisés se agarró la cabeza y se fue para allá y pensó, pero como no había nadie, él dijo, gracias a Dios que nadie me vio.
Gracias a Dios que no hay testigos y que aquel que defendí, él mismo me ayudó a enterrar el cuerpo. I hide the body. ¿Ok? Y él creyó que así fue. Y se fue, y a lo mejor se fue con cierto, pero el día siguiente volvió, nunca quiso, no creyó. Y se encuentra con otra escena de violencia. Hermanos, vivimos en un tiempo de violencia. Y nuestra indiferencia muchas veces la permite también. El no estar orando, hermanos. El no estar como iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad de traer el verdadero mensaje de la paz, el que la gente conozca. No Jesus, no peace. Si no está Jesús, no hay paz. No hay paz. Y nosotros somos los llamados a ofrecer el mensaje de la paz. Su crimen es descubierto. Dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ya esta vez ya no era un egipcio. Ahora era pelea entre hermanos. Dice, 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Hermano, hay un cierto grado de, ¿qué le podemos decir así? De racismo quizás dentro del corazón de Moisés. O sea, si se trata de un egipcio, lo mato. Pero si se trata de ustedes dos, lo vamos a dejar pasar, ¿verdad? O sea, pero hasta cierto modo, pues yo comprendo, usted no va a querer dañar a su hermano, ¿verdad? Entonces él viene y dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez de nosotros? Ay, hermano, yo creo que cada vez él iba tan calmadito, pero allí le empieza a hervir la sangre. Ay, oiga, uno aquí y él, ¿piensas matarme? Le dice, como mataste al egipcio. Y ahí es donde dice, es cuando él sintió la presencia, ¿verdad? Y dijo, bueno, y ¿cómo fue? Y fue cuando se sintió el verdadero terror. Dice, entonces Moisés, dice, tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. La acción de Moisés de encubrir su crimen, pensando que nadie se había dado de cuenta, fue un grave error. ¿Qué hay oculto entre cielo y tierra, hermano? Nada, nada, hermano. Al igual que haber dado muerte al egipcio por su posición como hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés tenía la autoridad para reprender al egipcio abusivo y haberlo castigado de acuerdo a las leyes correspondientes, pero equivocadamente decidió hacer justicia por su propia cuenta, valiéndose de medidas extremas, tanto así que lo asesinó. ¿Ok? Recuerde, es bueno lo que dice aquí el autor. Él tenía otras opciones. Él podía, según la ley, ordenar, azoten a este, o métanlo a un calabozo, o arréstenlo, dedúzcanle el día, ¿verdad? Cualquier otra cosa de estas, él podía hacer. Sin embargo, su pasión y la lluvia, que está cayendo, gracias al Señor por la lluvia, lo llevó a cometer este error. Pero, ¿cómo se dieron cuenta estos individuos, estos otros? La cámara oculta. No, hermanos, la comunidad judía es una comunidad bien unida. Aquel mismo que lo defendió fue a contarles, no van a creer. El nieto del faraón me defendió a mí. ¿Y qué más? Hasta mató al egipcio. Y todos los hermanos ya sabían. Es que cuando es un buen chambre, hermano, entonces se dieron de cuenta. Y al verlos quizás, ¿y a ti quién te puso como juez de nosotros? Sí, hermana. Aquí yo puedo ver dos cosas. Una es que la forma
Ujú. Y se piensan, yo lo veo así, como que son mejores que otros, que son más santos. Ujú. Y juzgan de tal forma, hermano, que hunden a esa otra persona, sin imaginarse que hay ojos por todos lados. Ujú. Y ellos también son personas. Entonces tenemos que ser justos. La carta de los Hebreos dice que tenemos una gran nube de testigos, ¿verdad? Y que no podemos escaparnos de eso. Y que ciertamente, hermanos, muchas veces pudiéramos haber creído de que, wow, me descubrieron. Y qué mal me siento. Claro, te vas a sentir mal en ese momento. Pero sabes que la exposición del pecado es el primer paso para el reconcilio. Si tú vives escondiendo tu pecado, hermano, mueres en pecado. Pero si viene el Señor, puede usar imagínense, usó a quienes, aparentemente desconocidos, para decirle, bueno, y tú no eres el asesino en este momento. O sea, qué difícil es, digamos, vernos expuestos. Pero el primer paso para que haya restauración en nosotros es que se nos diga también lo que somos. Si no, nunca vamos a poder rectificar. Que alguien nos diga, hermanos, has cometido un error. Eso también es bueno para nosotros. David dice, bueno me fue haber sido humillado. Bueno me fue. Entonces, muchas veces creemos que aquella persona que nos dice la verdad no es nuestro amigo y quizás es el mejor amigo que nosotros podamos tener. Pero aquel que te diga, no digas, mantenerlo en lo oculto, nadie se va a dar de cuenta. Entonces, ese no es un buen consejo, no es. Y aquí pues Dios manifestó todo. Podemos imaginar la desagradable sorpresa de Moisés al saber el día siguiente que su crimen era conocido del pueblo de sus propios compatriotas y que ellos lo reprochaban. La Biblia nos relata varios casos de personas que fueron descubiertas, entre ellas desde el principio, Adán y Eva. Caín, después de haber asesinado el primer homicidio. Después Acán, ¿se acuerda? Los lingotes de oro, el manto babilónico. Después podemos tener también, ¿a quién más? A Giezi, el siervo de Eliseo. Él creyó, no, vamos a ir a perseguirlo y que nos dé todo. Y después le dice Eliseo, bueno, dice, ¿y cómo andas? Le dice, no, pues bien, no, nada, allí. Oh, ok, la lepra que él tenía se te va a pasar a ti. Qué triste. ¿Quién más? Judas, Ananías y Zafira fueron expuestos. Y fue terrible, fue terrible. ¿Quién más? Simón. Es triste saber que muchos cristianos en la actualidad asumen la misma actitud después de que cometen pecado, tratar de llevar una vida normal. Moisés se acostó con cargo de conciencia, pero amaneció tranquilo, hermano. Y dijo, voy a darme otra vuelta, a ver qué me encuentro. ¿Y qué se encontró? Con que todo lo que había hecho, el Señor lo estaba trayendo a la luz. ¿Fue entonces justificable el crimen de Moisés? No es justificable. Como dijimos, tuvo otras opciones. Ahora bien, ¿qué podemos pensar acerca de eso? ¿De que Dios desecha a las personas cuando han pecado? No siempre. No siempre. Cuando hay un propósito de parte del Señor, hermanos, Dios cambia hasta al perseguidor como Pablo, podemos verlo. ¿Qué pudiéramos decir de Pablo? ¿Se recuerdan ustedes cuando Pablo recién convertido iba a las iglesias? Hermanos, parecía que era un corner que iba a dar, solo Pablo aquí estaba y todos los hermanos en el otro lado. Se iban para la otra banca, le tenían miedo. Sin embargo, Dios lo utilizó para ser el apóstol de los gentiles. Bendito sea Jesús. Dice aquí, mencione casos de personajes bíblicos que intentaron encubrir su pecado. Ya mencionamos algunos de ellos. Ok. David. ¿Usted cree que David hubiera confesado su pecado, hermano?
No. Si Dios nos manda al profeta Natán, hermanos, ese hombre hubiera seguido como si nada, o coleccionando hubiera estado. Pero Dios tiene un propósito. Dios no nos deja. Dios envía personas a veces para traer corrección a nuestras vidas. Faraón dice, procura ahora matarlo. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte, hermanos. Y en aquel tiempo la ley del talión era, ¿cuál era? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y uno puede creer, hermano, de que esto era extremo. Sin embargo, no lo era. Eso significaba el aprecio que Dios tenía para una vida. Que cuando una vida era muerta, la persona tenía que pagar. Así que, hermanos, por más que digamos nosotros de que la pena de muerte es injusta, Dios la aprobaba. Dios la aprobaba. Entonces, ¿cuál era la paga para él? ¿Cuál era la condena para él? Que tenía que morir. Faraón en ese momento, yo no sé, lo tuvo todo por 40 años ahí, pero ahora ya no es nada mío. Ya le vio los rasgos de judío y ahora se desata una persecución, bendito sea Jesús. A pesar de que él pertenecía a la familia real, no le valió eso. Es que era una pena capital que alguien, hermano, matara a un egipcio en ese momento. Si Moisés hubiera matado a un hebreo, Faraón no se hubiera molestado, pero fue a un egipcio, ¿verdad? Ok. Moisés huye a la tierra de Madián. Versículo 15, ¿quién me lo puede leer? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en La tierra de Madián, como dijimos anteriormente, se encontraba en el Golfo de Acaya. Este es el golfo que pertenece hoy en día, como les dije, a Arabia Saudita. La tierra a donde huyó Moisés llevaba el nombre de Madián. O sea, el territorio allí se llamaba el nombre de Madián. De ahí es donde estaban los madianitas, donde vivía Madián, el descendiente de Lot, hijo de una de las hijas en la cual Lot tuvo relaciones incestuales, ¿verdad? Fue allí a ese lugar, dice, uno de los 6 hijos de Abraham tuvo con Sétura su segunda esposa después de la muerte de Sara, dice, pero ¿cómo fue que Faraón deseó matar a Moisés, quien pertenecía a la familia real por adopción? Durante casi 40 años, como dijimos, había vivido en el palacio real y había sido educado para ser uno de los líderes de aquella nación. La explicación es que probablemente era otro faraón. A lo mejor ya su abuelito ya había muerto, ¿verdad? Y no el padre de la princesa que lo adoptó. Además, no fue por haberle quitado la vida a un ser humano, sino por haber matado a un egipcio. Eso era prácticamente el cargo más grande que él tenía. Nuevamente, volvemos al tema del racismo. Si Moisés hubiera matado a un hebreo, su crimen hubiese pasado desapercibido o quizás habría sido condenado por su acción. La discriminación racial es parte inherente de la naturaleza pecaminosa del ser humano. No es únicamente un problema de razas, diferencias, culturas, naciones, desigualdad social, sino que los individuos enfrentados expresan su menosprecio contra su prójimo de 1000 maneras distintas. Y lo vemos allí. Había una persecución sistemática de parte del gobierno, digamos que era el gobierno egipcio, en contra de los hebreos, ¿verdad? Entonces, y eso pues se manifestaba y hermanos, cada vez que nosotros vemos situaciones como esas,
nosotros como cristianos tenemos un arma poderosa y es, número uno, conocemos al Dios. ¿Sabe usted que el otro día escuchaba algo con respecto a las razas? ¿Sabe que nosotros, el ser humano, todos tenemos, hermanos, tenemos el mismo color en realidad? Pero hay en nuestra piel una hormona que es la melanina, algo así. No es la melatonina, pero que es la encargada de dar el pigmento de la piel. Y entonces, unos tienen más y otros tienen menos. Solo es eso. Entonces, perdonen, ¿verdad? La modestia aparte. ¿Ok? Entonces, podemos ver de que en realidad Dios nos hizo de una misma sangre, un mismo linaje, de ahí venimos todos. Nuestros padres es Adán y Eva. A medida, hermanos, de que el esparcimiento del ser humano, recuérdese que cuando en Babel, dice que fueron confundidas las lenguas, y en algunos de ellos encontraron afinidades y se repartieron las naciones. Y según el lugar también que ellos escogieron ir, así también sus cuerpos se iban adaptando a esos lugares. ¿Usted por qué cree, hermanos, que la gente en África, hermanos, necesitan un tono más oscuro para poder soportar los rayos del sol, que son más directos en ese lugar? Y después vemos en el Asia, digamos, vemos a los chinitos, digámoslo así, y vemos la complejidad de sus rasgos físicos y vemos los ojos estirados así de esa manera. De acuerdo a lo que algunas personas dicen, es por la manera de protegerse también del sol. Incluso, y la gente que se fue para emigrar a lugares más fríos, desarrollaron más vello también para protección. Entonces, pero en realidad venimos de un mismo lugar, todos. Es más, todos somos africanos. Porque allí, bueno, África, norte de África y todo eso, de la zona de Mesopotamia, ahí es el origen de todo. Ahí es donde estuvo ¿cómo se llama? El jardín del Edén en Irak. Imagínense, somos de Medio Oriente. Y ahora cuando decimos la gente de Medio Oriente, y no, de allí viene todo, de ahí se desplegó todo. Bendito sea el Señor. Versículos 16 al 18. Moisés defiende a las 7 hijas de Reuel o de Jetro, que es la misma persona. ¿Quién lo lee? Hermana Zoila. Dice, y cuando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar la tierra y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y la echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y la defendió y dio de beber a sus ovejas. 18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él le dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan temprano, tan pronto? Hasta ahí. Ok, entonces vemos que ahora Moisés está en operación fuga, ¿verdad? Y camina una gran cantidad. Hijo, ponme el mapa por favor nuevamente. Imagínense desde aquí hasta llegar hasta acá. Hay algo un paralelismo, hermanos, algo peculiar en esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob también fue hasta a habitar a dónde fue? De su suegro Labán, pero en la tierra. Pero lo que les quiero decir es que el primer lugar donde llegan es ¿a dónde? A un pozo, ¿verdad? Obviamente venía con sed. Jacob también venía con sed y llega allí a ese lugar. Miren qué bonitas esas iglesias que se llaman Pozos de Jacob, ¿verdad?
que donde hay agua, donde hay, ¿verdad? El agua es vida. Y es un lugar de reunión, porque era necesario, especialmente en esos lugares, el agua es un elemento, hermanos, importantísimo. Isaac también, cuando mandó cuando mandaron al siervo, ¿cómo se llamaba? A buscar también. Entonces, pero hay algo bien importante, hay agua y estaban las prometidas de ambos, ¿verdad? En esos lugares. Así que uno está soltero, ya sabe dónde ir, ¿verdad? Hay lugares especiales donde Dios se para. Bendito sea el Señor. Entonces llega allí a ese lugar y hay como que le digo algo parecido entre ambas escenas, porque allí es donde, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en aquella era que la piedra tenía que ser removida. Jacob tenía que remover la piedra. Aquí es que habían llegado otra vez, hermano, como que a Moisés lo perseguía la prueba, ¿verdad? Y como que el Señor estaba moldeando su temperamento y su carácter, hermanos. Dice que llegaron otros pastores. ¿Qué estaban haciendo ellos? Que no les permitían a ellas, ¿verdad? Siendo que también llevaban sus rebaños a ese lugar, no les permitían dejar que las ovejas también tomaran del agua que se extraía en ese lugar, ¿verdad? Y llega él allí y él viene, por lo menos esta vez no mató a ninguno, ¿verdad? Simplemente, pero es que es un trato de parte del Señor. Muchas veces, ¿qué le puedo decir? Dios nos expone a esas cosas. Cuando uno tiene un miedo, hermano, cuando hay fobias en nosotros, la mejor manera de superar las fobias es exponiéndonos a la misma fobia. Le voy a dar un testimonio propio mío. Cuando yo tenía como 11 años, yo me iba a ahogar. Y por desobediente, yo no sé si ya les conté, pero se los voy a resumir de esa manera. En ese lugar, en esa poza que estaba allí, yo me iba a ahogar. Pero ¿dónde cree usted que aprendí a nadar? En ese mismo lugar. Y en ese mismo lugar, allí regresé nuevamente y las fobias, el miedo venía del momento y del tiempo en que yo estaba ahogándome allí. Pero ahí mismo, Dios a veces nos tiene que hacer pasar por las mismas situaciones para que vayamos haciendo ajustes a nuestra personalidad. Esto es como el día de la marmota. ¿Ustedes se acuerdan de esa película? De un periodista que estaba cubriendo en Pensilvania. Hay un pueblo donde sale una marmota y que es la que anuncia que el invierno ya se va a acabar. Pues hay una película de eso, de que el hombre se moría todos los días y amanecía allí mismo, y amanecía allí mismo. Y después el mensaje de toda la película es cómo vivir tu tiempo y cómo aprovechar tu tiempo. Y cada día él iba haciendo ajustes porque él ya sabía lo que iba a pasar. Y entonces Dios nos permite muchas veces enfrentarnos a esas mismas situaciones para poder ajustar nuestra personalidad, ajustar nuestro carácter e ir moldeándolo. Recuérdese que después Dios mismo testifica de él y dice que es el hombre más manso. Pero la mansedumbre es algo que es aprendido. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué se hace con la mansedumbre? ¿Se nace, hermano? No, hermano, nacimos en rebeldía, reverdes. Nacimos, hermanos, con un corazón, hermano, que el niño, hermano, no pide por favor la pacha. Y patalea y hace las cosas y le hace los cuadros. Cualquier caso parecido a la vida real es meramente pura coincidencia, ¿verdad? Le hace los cuadros. Y entonces, ¿qué hace usted? Lo corrige, lo disciplina. Y usted viene, bueno, no, lo va a corregir al principio de pequeño, obviamente, eso es su manera de expresarse.
Pero es una actitud, hermanos, retadora muchas veces. Si no, pero ya después, a medida que ellos van alcanzando cierto grado de comprensión, es nuestra responsabilidad enseñarle. Usted ya va al supermercado y desde que ya va a entrar, usted le dice, me la sé si ya sabes. Pero usted lo tiene que exponer. No puede decir, este niño no lo saco. No lo puede dejar allí. Usted tiene que exponerlo, tiene que llevarlo a la biblioteca, tiene que exponerlo a diferentes ambientes. Alguien decía, se conocía, ¿verdad? Cuando un niño nunca lo sacan. No, es que ya sabe que hace y deshace. Así mismo es Dios con nosotros. A veces nos tiene que exponer al mismo, esa piedra en la que nos vivimos tropezando hasta que aprendemos y damos la vuelta. Y la superamos. ¿Le ha sucedido a usted? A mí me ha sucedido, hermano. Me ha sucedido. Hay cosas que Dios tiene que enseñarme y que poco a poco, hermanos, pues uno va comprendiendo cómo manejar las situaciones. Ustedes, hermanos, algunos de los que están aquí, pues han estado desde el principio cuando yo vine. Y probablemente ustedes vieron la inexperiencia mía como pastor. Y las veces que me equivoqué, es que me equivoqué, hermano. No es que metí una pata, las 4 en alguna oportunidad. Sin embargo, ahora yo creo que he ido alcanzando cierta madurez para no volver a cometer los mismos errores. Y Dios lo pone a Moisés a aprender y a desaprender también. Él estaba acostumbrado a un estilo de vida. Ahora, hermanos, ya no estaba en las tiendas de Faraón, ya no estaba en los palacios. Ahora estaba bajo tiendas de pelos de cabra. Y hermanos, y escuchando ovejitas todo el día. Y normalmente el pastor, hermano, va detrás de las ovejas. Y las ovejas lo que van dejando, hermano, muchas veces no es perfume. Van dejando tantas cosas. Entonces, aprender y desaprender muchas cosas. Por eso es que cuando él regresa, él se siente hasta incapaz de hablar. Después de que el libro de los Hechos lo leímos, pero si él fue criado y aprendió la ciencia de los egipcios, pero ahora dice, Señor, es que ayúdame, no puedo, la verdad. Ya su carácter era otro, era el de otra persona. Y muchas veces, hermanos, esa faceta impulsiva de nosotros, que no es otro, hermanos, que la inexperiencia, ¿verdad? Que nos lleva a reaccionar impulsivamente. Con los años, Dios nos va bajando y nos va ayudando. Qué bonito es, hermanos. Muchas veces podemos decir de jóvenes que decimos que qué madurez de joven, ¿verdad? Pero así se portan así. Allá después uno no sabe lo que hacen. ¿Por qué? Porque son inexpertos. Pero los años, hermanos, deben de enseñarnos también a ir madurando, Bendito sea el Señor. Los rebaños, dice aquí, el versículo 17 debe traducirse, mas los pastores vinieron y los echaron de allí. Y las echaron de allí. Se refiere a los rebaños y no a las pastoras. Hay 2 probables interpretaciones de este verso. Dice, una de ellas es que los rebaños de las jóvenes no habían bebido agua todavía y que los pastores corrieron para atender primero a los suyos. La otra interpretación es que se aprovecharon del agua de las muchachas que las muchachas habían sacado y con ella abrevaron
para dar de beber a sus propios rebaños. Entonces, una u otra cosa, la cosa es que estaban haciendo una injusticia. Y Dios estaba preparando a Moisés para ser ¿qué? Juez sobre su pueblo. Cuando usted ve, hermanos, llega a una corte, ¿cómo presentan al juez? Dicen, el honorable. El honorable, your honor. Cuando usted se refiere a un juez, you address him as your honor. Honorable juez tal. En nuestro país no es tan, ¿cómo le quiero decir? Tan común tratar a los jueces, hermanos, con el respeto y la dignidad que se les da aquí en este país. Cuando yo no sé si usted ha ido a alguna corte aquí, yo he estado en cortes, no por buena gente, por tickets, ¿verdad? Y yo incluso en una oportunidad que yo fui, porque fue allá en Virginia, yo llevé a mi papá, porque dije, ya esto va a ser una experiencia, ¿verdad? No lo llevé para que me defendiera, hermano, sino que para que él pudiera ver cómo era el sistema de justicia. Y cuando el juez entra, todos tienen que pararse, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Qué hace a esa persona ser honorable? Normalmente esas personas son personas de edad avanzada, hermano, de experiencia, estudiaron y tienen, hermano, muchos casos bajo sus belts, ¿verdad? Y saben lo que hacen. Aquí estaba preparando, dando los pininos como juez él. Entonces Dios tenía que ponerlo en escenarios diferentes. En cierta manera, ¿se acuerdan ustedes cuando hubo en la iglesia de los Corintios que Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes tienen que ir a los jueces y no pueden juzgar entre vosotros? Hermano, antes de que usted vaya a demandar a su hermano en una corte, tráigalo aquí primero. Llame a los ancianos. Y tratemos de arreglar esto aquí y no ir a exponer allá afuera. Entonces, después de esto, usted ve más adelante cuando Jetro mismo va y tiene que darle consejo a Moisés. Y le dice, si sigues así, te vas a morir tú, dice, y este pueblo también se va a morir, dice. Entonces pon jueces. ¿Y de quién tenían que aprender los jueces que él les iba a poner? De Moisés mismo. Así que esta era una oportunidad de aprendizaje para Moisés. Ahora ya, el segundo día que Dios lo expuso a eso, ¿qué sucedió? Ya no lo pudo matar, ¿verdad? Ya eso. Ahora, días después, también hubo otra injusticia y ahora otra manera de disuasión. Disuadir significa desescalar. Ver, hermanos, de que alguien se está alterando y usted tiene que ir con un mensaje que pueda aplacar. Usted sabe que cuando hay diferencias entre familias, hermanos, muchas veces puede llegar el momento en que, dígame, quizás de las herencias. Hermano, ¿cuánta gente no se han matado, hermano? Hermanitos se han matado por un conflicto de tierras, de herencias, y no pudieron arreglar esas cosas, no pudieron ceder. Hermano, imagínese usted pelear por algo que es terrenal, que se va a quedar, o algo que no necesitas en ese mismo momento, por a veces no respetar tal vez la voluntad de los ancianos también. Y eso también a los ancianos también nos debe de enseñar también a ser ordenados y dejar las cosas en orden para no dejar peleas también, ¿verdad? Tratar de ser ecuánimes. ¿Y qué tiene cuando hay una situación así de conflicto, hermanos? Aquel que es más maduro tiene que ir con la palabra de Dios y decir y buscar siempre los puntos en común. ¿Sabe que cuando hay conflictos, lo primero que hay que buscar es qué nos une, no qué nos separa? ¿Qué cosas hay en común entre tú y yo? A pesar de que hay una
una discordia entre nosotros. Pero ¿qué hay en común? Entonces yo me imagino que el carácter mediador de Moisés ya tuvo que haber evolucionado en ese momento, ya solo los espantó, por lo menos. Y dice que ahora, pues también, como siempre, él del lado de la justicia va y ve que había un grupo más débil, que eran las mujeres. Entonces él atiende a ese grupo para que ellas puedan tomar agua a ellas y sus ganados también. Es algo bien, bien importante, hermanos, que la palabra del Señor con este mensaje tan sencillo, pudiéramos decirlo, aprendemos lecciones de vida. Estamos aquí, ¿verdad? Sí, aprendemos lecciones de vida en aspectos tan sencillos. ¿Por qué? Porque los que lo complicamos las cosas somos nosotros, hermano. No, lo que complicamos el mensaje del evangelio somos los predicadores muchas veces. ¿Por qué no traer, hermano, estas palabras así tan sencillas de manera de que todos podamos entenderlos? De manera que podamos traer, sigamos adelante. Las acciones nobles de Moisés son reconocidas, 19 y 20. ¿Quién me lo quiere leer? Amén. Dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó del agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijos, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. ¿Qué cosa? Como que le dijo ahí, Jetro dijo, ya de estos no hay, muchos. Llamen a ese muchacho. Mujeres más desconsideradas, la oportunidad les viene. Un yerno así quiero yo también. ¿Verdad? Tráiganlo. Entonces, ¿qué aquí? Las acciones nobles de Moisés ahora ya están recibiendo reconocimiento. Hermanos, qué difícil es cuando una persona, hermano, especialmente cuando ya uno está entrando en esa edad de que le gustan las muchachas, ¿verdad? Y que usted vaya a andar con los pies, con los zapatos todos sucios. O con una camisa así toda, así por fuera. Y hermano, bueno, pero es que yo no sé las mujeres como que les gustan los así, hermano. Pues usted ve unos cuadros ahora, pero yo creo que no debe de ser así. El joven tiene que vestirse, hermanos, adecuadamente. Comenzar a peinarse y a bañarse, hermanos. Eso es bien importante. Bañarse. Usar desodorante. Cepillarse los dientes. ¿Verdad? Entonces comenzar a comportarse. Yo me acuerdo, hermano, que yo ya de 14 años andaba con mi peine aquí atrás, hermano. Peina. Comienza a peinar uno más. ¿Ah? Hermano, díganos usted no pasó por ahí. Sí, se cambia, se perfuma, y es caballeroso, muestra caballerosidad, se levanta para darle el asiento a una dama, ¿verdad? Pero eso no debe de pasar de moda, no debe de pasar de moda, ¿verdad? Y las mujeres deben de dejarse también cortejar de esa manera por una persona, apreciar a alguien así de esa manera. Pero qué equivocado es que ahora un hombre que es así, hermano, lo ven mal. ¿Qué es lo que quieren? ¿Un golpeador, un abusador? Pero que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude con los pantalones aquí abajo, hermano. Dios santo. Ok. Bueno, hermanos, no es para ustedes, pero a ustedes se los digo. Estas acciones, ellas respondieron, dice, a un varón nos defendió de las manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas, dice, ¿dónde está? ¿Por qué le habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma.
Moisés hizo 3 cosas nobles ahora. Ya no solo era de pelear, ¿verdad? Que más adelante dice, las defendió de los pastores que eran desconsiderados y ventajosos. Número 2 dice, sacó agua del pozo del rebaño. Dice que cuidaban a aquellas muchachas. Y número 3 dice, dio de beber a todas las ovejas. Los 3 actos revelaron la nobleza de su carácter. Pero días atrás no era así, hermano. Dios cómo va moldeando. Si uno se concentra únicamente en la muerte que dio al Egipto, pensaría que era un hombre violento y desalmado. Pero cuando considera estos 3 puntos señalados anteriormente, se convence de que la nobleza de su corazón, aún más hay una relación, dice, de la nobleza de su corazón, aún más hay una relación entre la defensa que hizo de las 7 hijas de Jetro con la muerte del egipcio. En las 2 ocasiones que lo que le motivó a actuar fue su indignación por las causas justas. ¿Ok? Siempre, hermanos, y en todos los momentos, él le motivó la justicia que había dentro de él. Y la necesidad, hermanos, de tener empatía con los que están sufriendo. Yo le puedo decir algo, hermano. En mi caso, en mi familia, nosotros tuvimos hermanos enfermos en silla de ruedas. Por eso cuando yo miro a alguien que necesita, hermano, yo siento esa misma empatía. Y yo voy y si puedo ayudar en lo que pueda ayudar, voy y lo hago. ¿Por qué? Porque yo fui enseñado así de esa manera, a tener empatía. Jóvenes, cuando miremos a los ancianos, tienen que ayudar a los ancianos. No hay que menospreciar a los ancianos. Porque eventualmente, no crean que ustedes van para hacerse más jóvenes. Josué David, how old are you? Notice I didn't say how young are you, right? How old? Todos nos vamos a hacer viejos. Y aquello que sembramos ahorita, eso vamos a cosechar. La empatía, hermanos, el hacer justicia debe de ser, hermanos, debe ser un factor importante dentro del carácter nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Ya vamos a ir terminando, mis amados hermanos. El resumen dice, este estudio podemos extraer los siguientes puntos. 1, el creyente debe ser sensible a la condición de los que sufren, principalmente de los hermanos en la fe. La misericordia, compasión y el espíritu servicial deben ser virtudes que resalten en el creyente. Número 2, la indignación por la justicia no justifica la violencia, ¿verdad? Hay maneras lícitas, correctas para protestar en contra de las injusticias y corregirlas. Hermanos, hay siempre como un dilema, ¿verdad? ¿Cuál es podría decir, el rol de la iglesia cuando las autoridades son injustas? Cuando hay opresión, cuando hay represión, cuando hay persecución. Y nosotros vemos, hermanos, cuál fue el actuar de la iglesia primitiva en este caso. Porque de ahí debemos de aprender nosotros. Si bien es cierto, hubieron grupos violentos. Dentro de la historia del cristianismo podemos encontrar grupos dentro de la iglesia. Un grupo que se llamaba los celotes en el tiempo de Jesús. Que esos eran de espada. Pero también hubo otro grupo que decía que practicaba lo que Jesús nos enseñó, bendecir y no maldecir. Orad por las autoridades, hermano. Pero si eso no significa que tú no tengas criterio también. Tú puedes expresarte, pero tienes que hacerlo de manera educada, ¿verdad? Representando lo que nosotros somos. No es posible de que para nosotros poder decir nuestras causas justas tengamos que ir ni a la violencia ni a un lenguaje abusivo o a las malas expresiones.
porque lo hemos visto, hermano. Yo digo que si tú estás, digamos, eres nacido de nuevo y todavía, hermano, se dicen malas palabras, especialmente cuando te indignas, como que no te ha amanecido todavía, hermano. No puede ser así. No puede ser así, ¿verdad? Porque una fuente dice, no puede dar dos aguas. No puede dar dulce y amarga por el otro lado. No, hermanos, y recuérdese esto mismo, que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Eso es como cuando, yo siempre pongo el ejemplo de la pasta dental. Cuando tú aprietas la pasta dental, ¿qué tú esperes que salga? Pasta dental. Y si sale otra cosa, hermano, ¿qué tú crees? Me dieron gato por liebre, ¿verdad? No era, solo tenía la envoltura de pasta dental. Pero lo que había dentro de ella era otra cosa. Y se puede tener envoltura de cristiano. Envoltura de cristiano. Pero cuando nos aprietan, sale lo que en verdad, verdaderamente somos. Las crisis, dice, sacan lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Qué vas a sacar tú? La Biblia dice que el buen hombre, dice, del tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Pero el mal hombre saca lo malo que hay dentro de él. Eventualmente, simplemente se revela lo que en realidad somos. Alguien dijo, el poder corrompe. No, hermano. Ya eras corrompido antes de tener poder. Simplemente se está expresando. No con eso vamos a decir que no nos vamos a equivocar. Moisés se equivocó. Actuó mal. Pero poco a poco, hermano, aquel que se deja moldear por el alfarero va a tener que hacer su obra. Lo que nosotros debemos de hacer es no rechazar, hermano, el moldeamiento del alfarero. Decirle siempre, Señor, aunque me duele, aunque esto cause dolor, pero yo no me quiero mover de tu rueda. Sigue haciendo la obra en mí. Sigue haciéndola. No nos cansemos de hacer el mal, dice, sino que pagamos, dice, el mal con el bien. Con el bien, haciendo el bien. Contra el amor no hay defensa. ¿Cómo tú puedes desarmar a alguien? Ámalo. Ámalo. Cuando tú amas, tú desarmas, hermano. Tú desarmas. Imagínense aquel hombre que ha estado abusando y usted dice, ¿sabes qué? Después, pero te amo. ¿Y cómo me va a amar esta mujer así? Te amo. A pesar de todo, te amo, te amo. Y entonces él va a tener que comprender en determinado momento, no, yo no puedo seguir maltratándola. Yo no puedo hacer algo contra él porque esta mujer me ama verdaderamente y me lo ha demostrado. Y con Moisés no hubo diferencia también. Allí él comienza, Dios lo expone, hermanos, al mismo escenario y vemos cómo cada vez él iba mejorando. Él iba mejorando. Estamos en ese proceso, hermanos. Bajo construcción. Under construction. ¿Y cuándo va a terminar esto, hermano? Hasta el día que nos muramos. Porque si usted dice que usted ya es perfecto, pues ya es que lo tenemos que exportar. Ya es producto de exportación, ya lo mandamos. Ya no es de aquí, hermano. No vaya a ser que se corrompa. Envuélvanlo y mándenlo. ¿Verdad? Alguien dijo que andan buscando la iglesia perfecta también. Dice, no, hermanos, no hay iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque si llegas tú, arruinas la iglesia perfecta. Si llego yo, arruino la iglesia perfecta también. Somos, hermanos, barro. No nos olvidemos de eso. Dios no escogió oro, no escogió plata, escogió barro para que no haya en nosotros orgullo, hermano.
Imagínese usted el barro, ¿de dónde lo sacan, hermano? Ay, del lodo allí. Pero de ahí el Señor hace una vasija y cada vez la va adornando, cada vez la va haciendo detalles, cosas hermosas. Y después de eso, ya cuando ya la hacen, le ponen flores. ¿Usted quiere que le pongan flores? No me contesta. Póngase sobre sus pies. Bendito sea el Señor.